El amante de la oficina de mi esposa le envió un mensaje de texto que decía: espero que tu marido despistado no sospeche nada, nos vemos esta noche. Ella se rió, era solo una broma, no seas inseguro. Así que le seguí el juego. Esta mañana, se despertó con un ruido fuerte. Cuando bajó corriendo las escaleras, cayó de rodillas, suplicándome histéricamente que lo deshiciera. El mensaje no era para mí. Había dejado su teléfono sobre la encimera de la cocina, boca arriba, desbloqueado, mientras subía corriendo a buscar su tarjeta del trabajo. Yo no estaba buscando nada. Simplemente estaba allí, sirviendo café en mi termo, medio despierto, escuchando el zumbido de las noticias de la mañana de fondo. Su teléfono se iluminó. Lo miré de la misma manera que miras cualquier cosa que de repente brilla a 3 pies de tu mano. Una notificación, un nombre que reconocí. Denton Carr, su jefe de proyecto en Whitfield & Associates. La vista previa era visible sin desbloquearlo. Espero que tu marido despistado no sospeche nada. Nos vemos esta noche. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Entonces dejé mi termo con mucho cuidado porque no confiaba en mis manos. Para cuando Renata volvió a bajar, yo estaba apoyado en la encimera con mi café, mirando las noticias de la mañana como si nada en el mundo hubiera cambiado. Cogió su teléfono, no lo revisó, no dudó, me besó en la mejilla y me dijo que no olvidara que teníamos cena en casa de sus padres el sábado. Le dije, no me la perdería por nada. Ella se fue. Me quedé en mi propia cocina en Raleigh, Carolina del Norte, con 44 años de vida a mis espaldas y un tipo muy específico de zumbido silencioso en mis oídos. El tipo que no proviene del silencio. El tipo que proviene de descubrir en el espacio de una sola frase que alguien ha decidido que eres el tonto de tu propia historia. Soy Philip Harwell. Soy contador público certificado. Llevo 17 años haciendo impuestos, auditorías y revisiones financieras. Dirijo una firma de tamaño mediano en Glenwood Avenue. 12 empleados, clientes sólidos, una reputación que tardó una década en construirse. Soy, profesionalmente hablando, un hombre que encuentra lo que la gente intenta ocultar en los números. Lo hago todos los días. Mi esposa había estado ocultando algo durante meses y yo no lo había encontrado. Esa fue la parte que se quedó conmigo después de que ella saliera por la puerta. No la rabia, no el dolor. Esos vinieron después. Primero vino la pregunta que toda persona en mi posición tiene que afrontar en algún momento. ¿Cuánto tiempo había sido el marido despistado? Y luego la segunda pregunta, que importa mucho más. ¿Qué iba a hacer al respecto? Antes de escuchar lo que sucedió después, si esta historia ya te está atrapando, suscríbete y deja un comentario abajo. Dime si alguna vez has tenido un momento en el que viste algo que no pudiste dejar de ver. Dale me gusta al vídeo para que más gente encuentre historias como esta. Ahora, continuemos. Renata y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 29 años. Ella trabajaba como coordinadora de marketing para una empresa de bienes raíces comerciales en el centro, y yo llevaba 3 años con mi propia consulta, todavía operando desde una oficina de 2 habitaciones en Hillsborough Street con una única asistente a tiempo parcial y más ambición que muebles. Un amigo en común nos presentó en un evento para recaudar fondos para la expansión del sendero del Parque Umstead. Uno de esos eventos donde todos intentan parecer casualmente filantrópicos mientras comen comida de catering que no pagaron. Ella era aguda. Eso fue lo primero que noté. No su apariencia, aunque era hermosa. Cabello oscuro, ojos oscuros, el tipo de contacto visual directo que la mayoría de la gente no puede mantener. Lo que noté fue que era la única persona en ese evento que realmente estaba escuchando al orador en lugar de hablar en voz baja por encima de él. Terminé de pie junto a ella en la parte de atrás de la sala. Y cuando llegaron los aplausos, se inclinó hacia mí y dijo: ese hombre acaba de describir un problema de erosión de $4 millones como una oportunidad de mejora del sendero. Eso es un giro impresionante. Me reí a carcajadas. Hablamos durante 2 horas, intercambiamos números, cenamos 4 días después en un pequeño restaurante italiano en Glenwood. No era lujoso, simplemente bueno. Y para cuando llegó la cuenta, ya sabía que era alguien a quien quería conocer durante mucho tiempo.
Nos casamos 3 años después en el Ferrington Village, al sur de Chapel Hill. 40 personas, a finales de octubre, con el tiempo suficientemente cálido como para celebrar la ceremonia al aire libre. Mi madre lloró durante la mayor parte. La madre de Ranata organizó la disposición de los asientos con precisión militar y se atribuyó el mérito personal por el buen tiempo. Durante 12 años, construimos una vida. Ranata ascendió de coordinadora a gerente de cuentas senior y, hace 3 años, a un puesto de directora de estrategia de clientes en Whitfield & Associates, una firma de consultoría de tamaño mediano con sede en el distrito de los almacenes. El trabajo vino con un aumento de sueldo significativo, un equipo de 6 personas a su cargo y un nuevo colega llamado Denton Carr, que aparentemente tenía problemas para mantener lo profesional y lo personal en categorías separadas. No tuve ninguna razón para sospechar nada durante mucho tiempo. Ranata trabajaba muchas horas, pero siempre lo había hecho. Era ambiciosa y buena en su trabajo. Cuando empezó a llegar a casa más tarde, supuse que el puesto de directora era más exigente de lo que había esperado. Cuando empezó a recibir llamadas los fines de semana, no lo cuestioné. Cuando empezó a ir al gimnasio los martes y jueves por la noche, me alegré de que encontrara tiempo para sí misma. Aparentemente, soy un hombre muy bueno para encontrar lo que se esconde en los números y muy malo para encontrar lo que se esconde en el comportamiento. Porque mirando hacia atrás ahora, 3 meses después de ese momento en la encimera de la cocina, las señales estaban allí. Simplemente no las estaba leyendo. El mensaje de Denton Carr decía marido despistado, como si fuera un hecho establecido entre ellos, una broma que ya se habían hecho, lo que significaba que no era la primera vez que me describía de esa manera, lo que significaba que existía una versión de mí en sus conversaciones privadas. Una especie de taquigrafía para el hombre ajeno a todo con el que volvía a casa cada noche. Eso es lo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza la primera mañana. Por la tarde, había tomado una decisión. No iba a confrontarla todavía. Sé cómo suena eso. Sé que el instinto es entrar en cualquier habitación en la que esté y exigir una explicación. Lo entiendo completamente. Pero soy un hombre que ha pasado toda su vida profesional viendo a la gente subestimar el poder de la documentación. He visto divorcios en los que la parte inocente dijo todo demasiado pronto, destruyó su propia ventaja y vio cómo la otra parte pasaba 6 meses reformulando la narrativa. Lo he visto costar a la gente sus casas, sus ahorros, su reputación. Si Ranata estaba teniendo una aventura con Denton Carr, necesitaba saber el alcance de la misma. Necesitaba saber a qué me enfrentaba antes de mostrar una sola carta. Así que, en lugar de confrontarla, hice lo que hago profesionalmente. Empecé a recopilar información. Esa noche, llegó a casa a las 7:30, que era más temprano de lo habitual. Estaba de buen humor, animada, contándome sobre una presentación a un cliente que había ido bien. Hizo pasta. Comimos juntos en la mesa de la cocina y me preguntó por mi día y le conté sobre una auditoría trimestral que estaba terminando para una empresa de fabricación en Durham. La observé todo el tiempo, no con sospecha, sino con cuidado. De la manera en que miras algo que estás viendo por primera vez, aunque lo hayas estado mirando durante años. No había nada que ver. Era cálida, presente, divertida. Me tocó la mano 2 veces durante la cena. Vimos la televisión después y se quedó dormida contra mi hombro en el sofá. O era una de las mejores actrices que había conocido o realmente compartimentaba lo que estaba pasando con Denton Carr tan completamente que no se registraba en su rostro cuando estaba en casa conmigo. Pensé en eso durante mucho tiempo después de que se fuera a la cama. Durante las siguientes 3 semanas, hice 3 cosas. Primero, hablé en voz baja con una abogada de derecho de familia llamada Patricia Ewan, cuya firma se encuentra en Six Forks Road. No para presentar nada, solo para entender a qué me enfrentaba legalmente, qué documentación necesitaría, qué decía la ley de Carolina del Norte sobre los bienes conyugales y los motivos de divorcio. Patricia fue directa y tranquila y me dijo exactamente qué hacer y qué no hacer. Una de las cosas que me dijo que no hiciera fue confrontar a mi esposa durante la fase de recopilación de información. Ya no estaba haciendo eso. Segundo, contraté a un investigador privado, un exdetective de la policía de Raleigh llamado Gregory Oakes, que llevaba 11 años dirigiendo su propia firma desde una pequeña oficina cerca de la Beltline. Gregory tenía 55 años,
Era silenciosamente metódico y tenía el tipo de energía que te hacía sentir que nada lo sorprendería. Confirmó lo obvio en una semana. Ranata y Denton Carr se reunían regularmente en un Marriott en Capitol Boulevard y ocasionalmente en el bar de un restaurante en el vecindario de Glenwood South. Tenía fotografías, tenía fechas, tenía un patrón. La aventura había estado ocurriendo durante aproximadamente 7 meses. Tercero, comencé a revisar nuestras finanzas con la misma minuciosidad que aplicaba al trabajo de mis clientes. Lo que encontré allí fue un tipo diferente de descubrimiento. Ranata tenía una cuenta de ahorros personal que yo conocía. Su propio dinero, sus propias ganancias, nada en conjunto. Siempre la había mantenido de forma independiente, lo cual nunca había cuestionado. Éramos dos profesionales, ambos con ingresos, ambos con nuestras propias identidades financieras que existían dentro de una vida compartida. Eso es saludable. Eso es normal. Lo que encontré fue que durante los últimos 8 meses, había estado haciendo transferencias regulares desde esa cuenta, no a nada sospechoso, no a Denton Carr, sino a una cuenta separada en una institución diferente que nunca antes había visto. Las transferencias eran modestas. $800 por aquí, $1,200 por allá. Nada lo suficientemente grande como para generar una pregunta. Durante 8 meses, un poco más de $19,000. Me quedé con esa cifra durante 3 días antes de entender lo que significaba. No estaba construyendo un fondo secreto para algo frívolo. Estaba construyendo una pista de despegue, un colchón financiero que yo no sabía que existía, lo que significaba que estaba planeando dejarme y lo había estado planeando durante meses. La aventura no fue algo espontáneo que se salió de control. Fue una decisión con la que había estado viviendo el tiempo suficiente como para empezar a preparar su salida. El mensaje de marido despistado se sintió diferente después de eso, porque no se equivocaba, ¿verdad? Durante 7 meses, había estado construyendo una segunda vida mientras se sentaba frente a mí en esta mesa de la cocina, y yo había presentado declaraciones trimestrales. Manejado auditorías de clientes y vuelto a casa cada noche con una mujer que estaba en cuenta regresiva para algo que yo no sabía que se avecinaba. Pensé en confrontarla entonces. Lo pensé todas las mañanas durante una semana. No lo hice. Lo que hice en su lugar fue planificar. Gregory Oakes completó su documentación, fotografías, marcas de tiempo, una cadena de pruebas limpia que Patricia Ewan confirmó que era sólida y utilizable. Patricia comenzó a redactar el marco legal. Me reuní con la asesora financiera de mi firma, una mujer llamada Dana Cores, con la que he trabajado durante 8 años, y comenzamos a reestructurar silenciosamente ciertos activos que eran enteramente míos, cuentas prematrimoniales, capital empresarial. Para que estuvieran claramente documentados y protegidos. No moví nada que fuera conjunto. No oculté nada que fuera nuestro. Solo me aseguré de que lo que era mío fuera clara, legal y demostrablemente mío. Y esperé. Ranata me había dicho el mes anterior que su firma iba a celebrar una fiesta de fin de trimestre un viernes por la noche en el centro, un evento en una azotea en uno de los locales del distrito de los almacenes. Lo había mencionado de pasada, de la forma en que había estado mencionando la mayoría de las cosas relacionadas con su trabajo, rápidamente, sin muchos detalles, con la mirada desviándose antes de fijarse. Le dije que sonaba bien, le pregunté si los cónyuges estaban invitados. Dijo que era más bien una cosa de equipo, pero que lo comprobaría. No lo comprobó, o si lo hizo, me dijo que la respuesta era no. La noche del evento, ya sabía por el seguimiento de Gregory que Denton Carr había reservado una habitación en el mismo Marriott de Capitol Boulevard. No la seguí. Quiero dejar eso claro. No fui al Marriott. No la confronté allí. Ese no era el momento que había estado construyendo. El momento que había estado construyendo ocurrió un sábado por la mañana, 5 días después, cuando Ranata durmió hasta tarde mientras yo me levantaba a las 6 y bajaba. Pasé 3 horas haciendo lo que había estado planeando durante semanas. Llamé a una empresa de mudanzas, una pequeña compañía local de Garner que Gregory había recomendado por su discreción, y organicé que llegaran a las 9. Ya había, durante las últimas 3 semanas, trasladado silenciosamente mis posesiones más personales al espacio de almacenamiento de mi firma en el centro, documentos, la colección de relojes de mi padre, algunos muebles de mi familia que habían estado en la casa desde que nos mudamos.
Lo que quedaba y lo que organicé para que se mudara ese sábado por la mañana era de Renata. No destruido, no dañado, no tocado vengativamente. Trasladado con cuidado, profesionalidad, eficiencia. 3 meses de planificación habían producido un resultado muy específico. A las 9:45 de esa mañana, nuestro dormitorio compartido se había convertido en una habitación de invitados. Su ropa, sus objetos personales, su tocador, todo lo que era suyo había sido trasladado con extraordinario cuidado al segundo dormitorio de invitados al final del pasillo. Su oficina en casa se había dejado exactamente como estaba. La cocina estaba intacta. Lo único que había dejado en el dormitorio principal, además de la ropa de cama de invitados ahora limpia y rehecha, era una única carpeta sobre la cama. Dentro de la carpeta, las fotografías que Gregory Oakes había tomado, una impresión de la cuenta financiera que ella había estado construyendo silenciosamente durante 8 meses. Una carta de presentación de la oficina de Patricia Ewan confirmando que los procedimientos de divorcio se habían iniciado a partir de esa mañana, y una única nota manuscrita mía, de 4 frases. Encontré el mensaje un martes por la mañana de octubre. Pasé 3 meses asegurándome de que entendía a qué me enfrentaba antes de decir nada. Espero que entiendas que te respeté lo suficiente como para no hacer esto con ira. Philip. El equipo de mudanzas se había ido a las 10. Renata bajó a las 10:17. Yo estaba en la mesa de la cocina con café y mi portátil, trabajando en un archivo de un cliente. Oí sus pasos cruzar el pasillo de arriba. Oí que se detenían. Luego los oí moverse rápidamente, ahora hacia el dormitorio principal. La puerta se abrió. Un largo silencio. Luego un sonido que no había esperado. No gritos, no ira. Un sonido como el aire saliendo de una habitación. Sus pasos en las escaleras eran diferentes al bajar que al subir. Más lentos, inseguros. Apareció en la puerta de la cocina. Levanté la vista. Su rostro había hecho algo que nunca le había visto hacer en 12 años. Se había derrumbado hacia adentro, no en lágrimas, aunque estaban allí, sino en algo que parecía el shock específico de una persona que acaba de darse cuenta de que un plan que estaba ejecutando con confianza ha sido interceptado, comprendido y respondido antes de que pudiera llevarlo a cabo. Se desplomó en el suelo en la puerta de la cocina. No quiero decir que se sentó. Quiero decir que sus rodillas cedieron y cayó contra el marco de la puerta y se sentó allí en el azulejo con la carpeta en las manos y lloró con el tipo de intensidad que es casi indistinguible del dolor físico. Philip. Mi nombre, solo mi nombre, en una voz que no reconocí. Cerré mi portátil. Lo sé, dije. Eso fue todo. Me preguntó cuánto tiempo lo había sabido. Le dije que desde el martes de octubre en que apareció el mensaje de Denton Carr en su teléfono desbloqueado en la encimera de la cocina. La expresión de su rostro cuando dije octubre, cuando comprendió que lo había sabido durante 3 meses y no había dicho nada, que me había sentado frente a ella en esta mesa y le había preguntado por su día y habíamos visto la televisión y nos habíamos acostado y había hecho todo eso sabiéndolo. Esa expresión fue algo que llevaré conmigo durante mucho tiempo. No era exactamente culpa. Era más cercano a la desorientación, como una persona que creía entender la habitación en la que estaba y a la que acababan de decirle que la habitación tiene dimensiones completamente diferentes. No dijiste nada, dijo ella. No. ¿Por qué? La miré fijamente. Porque necesitaba entender el panorama completo antes de decir una palabra. Así es como trabajo, Renata. Lo sabes. Ella bajó la vista hacia la carpeta en sus manos. ¿La cuenta? Sí. ¿Cómo la encontraste? De la misma manera que encuentro todo. Miré los números. Hice una pausa. 8 meses, Renata. Has estado planeando esto durante al menos 8 meses. Eso cambia lo que es esto. No es un error que alguien cometió y no supo cómo detener. Es una decisión que alguien tomó y estaba ejecutando mientras se sentaba frente a su marido cada noche. No discutió eso, lo que me dijo que ya había hecho las paces en algún momento de los últimos 8 meses con la exactitud de esa caracterización. ¿Quién más lo sabe? Preguntó. Mi abogada, el investigador que contraté, Dana, con respecto a mis activos comerciales.
Hice una pausa. Tus padres no lo saben todavía. Tampoco nadie más. Lo que se comparta más allá de eso depende de ti. Levantó la vista. Contrataste a un investigador. Necesitaba documentación. Por supuesto que lo hiciste, lo dijo sin amargura, casi con algo parecido al reconocimiento. Eres la persona más metódica que he conocido. Y tú le dijiste a Denton Carr que yo era un despistado. El silencio que siguió fue muy completo. Intentó en las semanas siguientes reformular las cosas. No digo eso para condenarla. Creo que es lo que hace la gente cuando está de pie entre los escombros de una decisión que tomó y necesita encontrar una historia al respecto que pueda sobrevivir. Dijo que nuestro matrimonio se había sentido distante durante 2 años. Dijo que yo siempre estaba trabajando. Dijo que sentía que vivía al lado de alguien en lugar de con alguien. Dijo que intentó decirme que las cosas no estaban bien y que no la había escuchado. Algo de lo que dijo tenía verdad. Lo sabía. No era un marido perfecto. A menudo estaba metido en mi propio trabajo de maneras que no eran justas para ella. Hubo años en los que presté más atención a la firma que a la persona con la que había construido mi vida. Sabía que había noches en las que se sentaba frente a mí y yo estaba presente en cuerpo pero mentalmente a 3 condados de distancia, analizando el problema de las cuentas por cobrar de algún cliente mientras ella hablaba de su día y yo hacía los sonidos apropiados sin escuchar realmente. No estoy orgulloso de eso. He pensado mucho en ello en los meses transcurridos desde entonces. Le dije que escuchaba eso, y le dije que no cambiaba lo que ella había elegido hacer al respecto. Podrías habérmelo dicho, le dije. Podrías haber dicho, Philip, esto ya no funciona. No soy feliz. Necesito que algo cambie. Habría escuchado. Habría intentado. Tuviste 12 años para tener esa conversación conmigo. Dejé que eso se asentara. En lugar de eso, abriste una cuenta privada, te encontraste con otro hombre en hoteles de Capitol Boulevard y me describiste ante él como tu marido despistado. Esas no son las elecciones de alguien que lo intentó todo antes. Esas son las elecciones de alguien que decidió y luego siguió decidiendo un poco más. No tuvo una respuesta para eso, lo que de nuevo me lo dijo todo. Lo que se quedó conmigo fue la cuenta privada más que cualquier otra cosa, porque la aventura, por dolorosa que fuera, podía entenderla a nivel humano. La gente toma decisiones terribles cuando se siente desconectada, cuando algo en ellos busca calor en una dirección que no deberían. No lo perdono, pero puedo seguir la lógica. La cuenta privada era diferente. La cuenta privada requería sentarse frente a mí noche tras noche y hacer transferencias deliberadas a un lugar que no podía ver. Construyendo un colchón para una vida en la que se estaba preparando para entrar mientras yo continuaba yendo a trabajar y volviendo a casa y confiando en que la persona sentada a mi lado estaba en el mismo matrimonio que yo. Ese tipo de engaño sostenido y calculado es algo completamente diferente a una mala elección hecha en un momento de debilidad. Es un compromiso. Y me dijo que lo que se había roto entre nosotros se había roto hacía suficiente tiempo como para que ella construyera algo nuevo sobre los escombros sin preguntarme ni una vez si quería intentar repararlo. Denton Carr me llamó. No me lo esperaba. Pero unas 2 semanas después de que presentara el divorcio, después de que Renata se mudara temporalmente con su compañera de cuarto de la universidad en North Hills mientras averiguaba sus próximos pasos, mi teléfono móvil sonó con un número que no reconocí. Y cuando respondí, la voz de un hombre se presentó. Philip, soy Denton Carr. Creo que deberíamos hablar. Estaba en mi oficina. Eran las 11 de la mañana. Me recliné en mi silla. De acuerdo, dije. Habla. Estaba incómodo. Pude oírlo antes de que dijera una sola cosa sustantiva. Era el tipo de hombre que se siente muy cómodo cuando tiene la sartén por el mango y nada cómodo cuando el libro de contabilidad se ha reequilibrado. Dijo que quería que supiera que él y Renata habían sido honestos el uno con el otro. Dijo que no había tenido la intención de interferir en el matrimonio de nadie. Dijo que esperaba que no tuviera ninguna animosidad personal hacia él. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, dije, Denton, le enviaste a mi esposa un mensaje de texto llamándome su marido despistado. No necesitas explicarme tus sentimientos.
Solo te animo a pensar con más cuidado en el futuro antes de poner las cosas por escrito. Otro silencio. El proceso de descubrimiento civil en Carolina del Norte, continué, es bastante exhaustivo. Si te preguntas si tus comunicaciones, textos, correos electrónicos, registros de llamadas podrían formar parte de la documentación en un procedimiento de divorcio contencioso, la respuesta es que podrían. Vale la pena saberlo. Terminó la llamada poco después. Volví a mi archivo de cliente. El divorcio tardó 8 meses en finalizar. No porque fuera contencioso de manera explosiva. Ranata no luchó por el panorama financiero. En parte porque la evidencia de su propia cuenta separada no le daba una base sólida sobre la que apoyarse, y en parte porque creo que una parte de ella entendía que lo que había hecho no era algo contra lo que pudiera argumentar fácilmente. Había estado construyendo un fondo de salida mientras me mentía en la cara durante la mayor parte de un año. Su propio abogado aparentemente le aconsejó que un juez no iba a ser comprensivo con esa narrativa. Dividimos las cosas limpiamente. La casa se vendió. El capital se dividió según lo que cada uno de nosotros había contribuido durante 12 años, lo cual Patricia Ewan documentó con precisión. Mis activos comerciales, enteramente míos, enteramente documentados, siguieron siendo míos. Su cuenta de ahorros, la que se suponía que no debía conocer, se convirtió legalmente en un punto de negociación. Se la quedó, pero ambos sabíamos lo que representaba. El día en que se finalizó el papeleo, me senté en la sala de conferencias de Patricia Ewan en Six Forks Road y firmé las últimas páginas con un bolígrafo que tenía el logotipo de mi firma. Patricia me estrechó la mano. Conduje de vuelta a mi oficina. Mi asistente, una mujer llamada Brenda, que ha trabajado conmigo durante 9 años y conoce mi cara mejor que la mayoría de la gente, levantó la vista cuando entré. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien, dije. Y lo decía en serio. Ranata y Denton Carr no siguieron juntos. Me enteré de esto no por ella directamente, sino a través de un colega que coincide con el mundo de Whitfield and Associates. Aparentemente, la relación no sobrevivió a la exposición a la luz del día. Las cosas que viven dentro de textos secretos y habitaciones de hotel en Capitol Boulevard no siempre se traducen bien a la vida real. No me sorprendió. Tampoco me sentí satisfecho. Simplemente lo noté de la misma manera que notas el tiempo, presente, pasado. En lo que pensé más fue en la palabra que había usado, despistado. He pensado en esa palabra más de lo que he pensado en casi cualquier otra cosa de toda esta experiencia porque no se equivocaba sobre la palabra que estaba usando. Solo se equivocaba sobre a qué se refería. Yo era despistado sobre la aventura. Sí. Me perdí las señales que en retrospectiva puedo identificar claramente. Estaba de pie en mi propia cocina leyendo un mensaje de texto que había estado a 3 pies de mí en una encimera. Pero no fui despistado sobre cómo responder a ello. No soy un hombre que actúa por emoción cuando la información sirve mejor. Pasé 12 años construyendo una firma sobre el principio de que los números te lo dicen todo si les das tiempo para hablar. Apliqué la misma disciplina a lo peor que sucedió en mi vida personal. Y funcionó exactamente de la manera en que lo construí para que funcionara. Encuentras lo que está oculto. Entiendes el alcance completo antes de moverte. Luego te mueves con precisión, sin ira, sin nada que pueda ser usado en tu contra. 3 meses de paciencia. Un sábado por la mañana, ella bajó las escaleras y cayó de rodillas en la puerta de la cocina, y todo lo que había puesto silenciosamente en su lugar ya estaba hecho. Quiero ser honesto sobre algo porque estas historias son fáciles de contar de una manera que hace que una persona sea el villano obvio y la otra el completo inocente. Y no creo que la vida real sea generalmente tan limpia. Yo era un hombre que trabajaba demasiado. Sé que hubo años en los que Ranata se sentó frente a mí en esta mesa y yo estaba presente en cuerpo pero en algún lugar en una auditoría en mi cabeza, y lo sabía, y no hice lo suficiente al respecto. No estoy seguro de que el matrimonio estuviera fracasando por eso. Sinceramente, no sé lo que sentía en los meses antes de que Denton Carr apareciera en su vida profesional. Pero no voy a pararme aquí y decirles que era un marido perfecto que simplemente fue emboscado por una esposa infiel. Lo que sí les voy a decir es que cuando sospechan que algo anda mal en su matrimonio, se deben a sí mismos entenderlo completamente antes de reaccionar.
No porque la otra persona merezca esa cortesía. Puede que no, pero porque ustedes merecen actuar desde una posición de conocimiento en lugar de desde una posición de shock. El shock te hace decir cosas que te socavan. La documentación te hace libre. No grité. No hice acusaciones que no pudiera respaldar. No le di a Renata ni a Denton Carr un solo momento en el que pudieran reformular lo que había sucedido y presentarse como las víctimas de un marido emocionalmente inestable. Recopilé lo que necesitaba. Protegí lo que había construido. Y un sábado por la mañana en Raleigh, Carolina del Norte, hice imposible que nadie pretendiera que no había entendido exactamente lo que estaba sucediendo en mi propia casa. Ahora estoy de vuelta en el dormitorio principal, mío de nuevo. La casa se vendió hace 6 meses y estoy en un condominio en la zona de North Hills. Un espacio más pequeño, más tranquilo, con una oficina en casa que está exactamente como la quiero. Y una cocina en la que cocino más de lo que lo hice cuando intentaba evitar que un matrimonio se incendiara silenciosamente. Mi padre solía decir, las cuentas siempre cuadran al final, Philip. Tu trabajo es asegurarte de que estás en el lado correcto del libro mayor cuando lo hagan. Él también era contador, ahora jubilado. Vive en Cary con mi madre y su perro y un jardín que mantiene con la misma atención meticulosa que una vez le dio a su práctica. Lo llamé unos días después de encontrar el mensaje, antes de haber hecho nada, antes de haber hablado con nadie. Le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿cuál es tu instinto? Esperar, dije. Entender el panorama completo primero. Bien, dijo. Ese es el instinto correcto. Confía en él. ¿Lo hice? Las cuentas cuadraron. Tardaron 8 meses en finalizarse, pero cuadraron. Hay una mujer con la que he estado saliendo durante los últimos 2 meses. Su nombre es Nora. Trabaja en administración hospitalaria en Buckhead y tiene el tipo de risa que no pide permiso. Nos conocimos en una cena en casa de un colega en Cameron Village, el tipo de reunión a la que había dejado de ir después del divorcio y a la que comencé a ir de nuevo cuando recordé que el aislamiento solo es útil temporalmente. No les voy a decir que Nora es el arco de redención de esta historia. Todavía no sé qué es ella. Sé que es honesta, directa y no tiene paciencia para nada que le haga perder el tiempo o le falte el respeto a su inteligencia. Sé que hace preguntas reales y espera respuestas reales. Sé que cuando dice algo, lo dice en serio. Eso es suficiente para seguir adelante. Lo último que quiero decir es esto. Ese mensaje de texto en la encimera de la cocina, espero que tu marido despistado no sospeche nada, estaba destinado a ser el lenguaje privado de 2 personas que compartían un secreto a mis expensas. Una broma entre ellos sobre el hombre que no sabía. El hombre que estaba demasiado absorto en sus hojas de cálculo y sus informes trimestrales para notar lo que estaba sucediendo en su propia vida. Esto es lo que sé sobre la información. No le importa quién la encuentre. No le importa a qué lado ayude. Simplemente se queda ahí en mensajes de texto y extractos bancarios y registros de GPS y fotografías esperando que alguien la mire directamente en lugar de apartar la vista. La miré, toda ella. Y cuando terminé de mirar, supe exactamente qué hacer. Mi nombre es Philip Harwell. Soy contador público certificado en Raleigh, Carolina del Norte. Encuentro lo que se esconde en los números. Y resulta que la auditoría más importante que he realizado no fue para un cliente. Fue para mí mismo. Y las cuentas, cuando finalmente cuadraron, mostraron algo que no esperaba. Valía más de lo que había creído cuando intentaba mantener unido algo que ya se había decidido sin mí. Eso no es poca cosa para aprender a los 44. Algunas personas pasan toda su vida sin aprenderlo.